buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Le estamos saludando desde aquí del Templo Shaddai hasta sus casas. Me da mucho gusto en verlos, pues ya estoy viendo al hermano Salvador y la hermana Liova y la hermana Estelita. Bueno, vamos a estudiar en este momento la palabra de Dios y vamos a ver las 4 estaturas de Jacob. Y para ello vamos a dar lectura en Génesis capítulo 25 del 25 y 26. Tomen sus Biblias, por favor, y vamos a estudiar la Biblia. Y dice de la siguiente manera, del 24 al 26, ¿cómo se cumplieron sus días para dar a luz? He aquí, mellizo en su vientre. Salió el primero rubio, y de todo él velloso, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado de sus manos de la siguiente manera. Así, tomen su Biblia, por favor. 32, 24 al 28. Ya le encontramos y dice de la siguiente manera así. Y quedóse Jacob solo y luchó con un ángel hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio de su encaje de sus muslos y descoyuntóse y el muslo de Jacob, mientras que con él luchaba. Y dijo, déjame que raya el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y los has vencido. Hermanos, en esta segunda estatura aprendemos que para cambiar, ser transformado, ser diferente, hay que quedarse a solas con Dios. Jacob se quedó solo, sus hijos fueron a descansar, su esposa fue a descansar, pero él se quedó exactamente solo con Dios. Hay que tener un encuentro personal para tener un cambio. A veces queremos cambiar, pero no queremos estar a solas con Dios. Jacob se quedó a solas. Jacob esperó todo el día para que Dios consumiera el sacrificio. Y aquí aprendemos que no le habló de día. A veces queremos que Dios nos hable de día, pero en el día estamos rodeados de familias, de muchas cosas. Pero Dios espera en la noche para platicar con nosotros. Así como espera en la noche y Dios le dije, vete a Egipto que yo voy a hacer contigo. Jacob, aquí como sacerdote, él no echaba ningún paso fuera de la voluntad de Dios. Un paso y le pedía permiso a Dios. Otro paso y le pedía permiso a Dios. Tercer paso y le pedía otro permiso a Dios. Pero nosotros no le pedimos permiso. Nos aventamos y echamos pasos fuera de la voluntad de Dios. Y a veces nos va un poco mal. Y dice, Dios tiene la culpa. No, Dios no tiene la culpa. Porque Dios te está esperando que tú le preguntes cómo va a caminar. Ay, hermanos, ahora vemos a este Israel como sacerdote. Y la palabra Israel significa príncipe de Dios. Y ahora es un sacerdote. Qué bueno, hermanos. Ahora vamos en el tercer punto. Tomen sus Biblias. Génesis 49, del 8 al 12. Génesis 49, del 8 al 12. Pero en esta ocasión, Jacob como profeta, ya lo vimos como Jacob,
ya lo vimos como Israel, príncipe de Dios. Ya lo vimos como sacerdote. Y ahora el cuarto punto lo vemos como profeta. Juntos del 8 a... Pero les quiero leer el primer versículo. Y llamó Jacob a sus hijos y le dijo: 1, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Juntaos, oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre. Aquí en esta ocasión Jacob ya iba a irse con Dios. Y antes de irse con Dios, llama a sus hijos para profetizarles. Tú como padre debes buscar a Dios para que cuando ya sientas irte, les profetices a tus hijos que les va a ir bien. Hermanos, Dios quiere que tú seas un profeta. Y aquí lo vemos como profeta. Y ahora sí vamos a ver la profecía que le da a Judá. Le profetiza a Judá. 8. Génesis 49, 8. Judá. Aquí en este versículo aprendemos en el 8 que Judá significa alabanza. Tú debes alabar a Dios, cantar, alabanza de adoración, alabanza fuerte, alabanza de la cabeza, porque Dios quiere que tú le alabes. 3, segundo punto, Judá como león. Y a veces cuando ustedes vienen al templo, dice, león de Judá, pelea por mí. No, hermanos, tú tienes que también poner de tu parte. Luego vemos en la palabra Aín, en el 10, habla de otro tema, cetro. Dice, no será quitado el cetro de Judá, que Jesús es el cetro de oro que el Padre mandó a la tierra. No vamos a hablar sobre eso. Nos vamos en el tercer tema. 11. Atad su vid y su pollino. La vid tu pollino. Por ahí le están pasando unas cosas del pollino. Y les van a pasar también en el segundo punto, que cuando se cultivaba, cuando se cosechaba la uva, las mujeres, les va a pasar el hermano que nos está ayudando ahí, cuando se cosechaba la uva, las mujeres iban al campo y cortaban la uva y la ponían en un canasto sobre su cabeza. Esa figura que usted está viendo está en la historia judía. ¿Qué quiere decir eso? La uva nos habla de la sangre de Cristo Jesús. Entonces aprendemos una cosa, que las mujeres tienen que decirle, Señor, pido tu sangre sobre mi cabeza, cambia mi naturaleza de la vieja Eva. Todas las mujeres traen la naturaleza de la vieja Eva. Entonces tienen que decir, cámbiame, Señor, esta naturaleza que traigo de mi cerebro en la cabeza de la vieja Eva. Como dice en 1 Corintios 15, el primer Adán nos metió en problemas, pero el segundo Adán es Cristo y nos quiere liberar. Entonces, aquí aprendemos que las mujeres tenían que ponerse el canasto arriba, así como las veracruzanas que se ponen un canasto arriba y llevan la fruta a vender. Pues las mujeres judías se ponían el canasto en la cabeza y cortaban la uva y la llevaban al lagar. Y los hombres, el domingo les hablaré del lagar espiritual. Ahorita solamente les menciono que hay 2 lagares. Y se los voy a explicar el domingo. 2 lagares, acuérdense. Entonces aprendemos, hermanos, que la sangre sobre la cabeza de las hermanas, que tiene el poder de cambiar la naturaleza de la vieja Eva.
y los hombres pisaban la uva. Anteriormente la sangre se la ponían al sacerdote en la ternilla de la oreja derecha y en el dedo pulgar y en el pie, la sangre. Pero ahora, el domingo vamos a aprender que el sacerdote, nosotros tenemos que meternos al lagar y llenar nuestros pies de sangre para correr y seguir al Cordero, que es Cristo Jesús. Bueno, entonces ahí aprendemos que los hombres debemos atar nuestro pollino. Pero si ustedes fijan ahí, dice, atar en la vid su pollino y la asna, el hijo del asna. Debemos atar el pollino y la asna. ¿Por qué la asna? Porque la asna procrea más animalitos. Y el asno nos habla de terquedad, de necedad. Dios nos puede cambiar esa naturaleza si venimos y atamos nuestro pollino ahí y atamos el asna. ¡Qué belleza de palabra! Bueno, entonces aprendemos que Dios nos ama y Dios nos quiere. Vamos a dar lectura ahí en Marcos para seguir el tema del pollino. Marcos 11. Dice Marcos 11. Tomen sus Biblias, por favor. Marcos 11. Y como fueron cerca de Jerusalén, de Belpagé, la palabra Belpagé significa casa de higos. Es casa de higos. Es muy importante esto que usted sepa. Casa de higos, que nos habla de la sinceridad. Usted tiene que comer la sinceridad y tiene que ser sincero. Entonces, y luego nos habla, dice, en Betania. En Betania encontramos la palabra en Betania. En esta palabra en Betania aprendemos que Jesús eran sus amigos Lázaro, Marta y María. Y aprendemos que en Betania, hermanos, sucedieron muchas cosas hermosas. Y por lo tanto dice que en Betania Jesús, vamos a leer ahí Juan 11:1. Juan 11:1. Ya lo te encontramos. Aconteció que estando orando en el lugar, como acababa uno de sus discípulos, dijo, Señor, enséñanos a orar. Estamos en... Perdón, es la equivocación de esta tarde. Estoy dando en Lucas 11:1, Juan 11:1. Y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Aprendemos, hermanos, que Jesús eran sus íntimos amigos y él llegaba ahí, le daban de comer, le daban de cenar y estaba ahí. Entonces, hermanos, en Betania, ahora ya estamos en tema en Betania. Entonces Jesús, hermanos, en Betania sucedieron varias cosas, muchas cosas.
Y encontramos en Juan 12, del 1 al 3, que Jesús fue ungido. Juan 12, del 1 al 3. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. Hicieron allí una cena y María le servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa junto con él. Entonces María, como tomó un lavastro de ungüento de nardo, de líquido de mucho precio, y ungió sus pies, y limpiaba sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de ungüento. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que Jesús Jesús fue ungido ahí en Betania, sus pies para la sepultura. ¡Ay, qué hermoso! Dios estaba haciendo todas las cosas. ¿Y qué pasó ahí? Entonces aprendemos que dice lleno de mucho ungüento de nardo, y el nardo nos habla de paz. ¿Tiene usted paz en su casa? ¿Está en paz? Siéntase en paz. Y también aprendemos ahí en la parte de Betania que Jesús llegó ahí cuando pasó al templo y limpió el templo, se fue a descansar ahí en Betania con Lázaro, y al otro día regresó y ya los vendedores de nuevo estaban, y que agarra una cuarta y que los echa afuera y le dice: mi casa de oración será llamada, no cueva de ladrones. Bueno, terminamos el tema de Betania. Ahora nos vamos a Monte de los Olivos. Hermano, Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos es una belleza de palabra, porque la palabra, Jesús siempre fue a orar al Monte de los Olivos. Se pasó toda la noche orando y al otro día salió a predicar. Y siempre iba a orar al Monte de los Olivos. ¿Qué quiere decir Monte de los Olivos? ¿Por qué habla sobre el Monte de los Olivos? Y Monte de los Olivos para allá, y Monte de los Olivos. ¿Por qué el Monte de los Olivos? Porque el Monte de los Olivos nos habla del aceite de oliva. El aceite se usaba para prender las lámparas en el lugar santo. El aceite se usaba para ungir los reyes, para ungir los sacerdotes, para ungir los profetas. Y entonces ahí estaba el aceite. Y también el aceite nos habla del Espíritu Santo, que usted tiene que tener una unción especial. Bueno, nos habla muy bonito del Monte de los Olivos. Pero les voy a enseñar algo que encontré, una belleza de palabra. ¿Por qué Monte de los Olivos? Siempre los llevaba ahí. Se han de acordar que toma la Santa Cena y Mateo capítulo 26, versículo 24. Toma la Santa Cena y lleva a los apóstoles al Monte de los Olivos. Cantan el himno y se van al Monte de los Olivos. Y Jesús fue prendido en el Monte de los Olivos, porque Judas sabía que iba a orar. Porque si el Señor se viene a otro lugar, no le encuentra. Pero Judas sabía dónde estaba Jesús, porque siempre lo llevaba a orar. Entonces aprendemos aquí en el Monte de los Olivos, y les va a dar un significado que usted se va a abrir los ojos. Y estamos en Zacarías capítulo 14, del 1 al 5. Zacarías 14, del 1 al 5. Y dice de la siguiente manera así. Zacarías 14, del 1 al 5. He aquí, el día de Jehová viene, y sus despojos serán repartidos en medio de ti.
porque yo reuniré todas las gentes a la batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, saqueada, serán las casas, forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado en la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla. 4. Afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas. Repitamos este renglón, este versículo. Afirmaráse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas. Una vez más, afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas. ¿Por qué tiene usted que subir al monte de las olivas? Usted espiritualmente, cuando ore, dígale: Señor, quiero subir al monte de las olivas. ¿Cuál es el propósito que usted suba al monte de las olivas? Y afirmar sus pies. Porque a veces usted tiene sus pies, hermano, no están firmes. Usted tiene unos pies que están como paralíticos, no tienen fuerza para caminar y seguir a Jesús. Sus pies son muy ligeros a seguir al mundo, son muy ligeros a seguir la carne, son muy ligeros a seguir los consejos de aquel enemigo. Usted tiene que tener unos pies firmes para seguir a Jesús, pero tiene que subir al monte de los olivos y decir: Señor, afirma mis pies. Yo no quiero tener unos pies que se salgan del camino, quiero tener unos pies firmes y derechos siguiendo a Cristo Jesús. Bueno, ¿me están oyendo? Bueno, entonces no pierdan esta cita. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Del 12 al 17. No pierdan la cita, que ahorita regresamos. Allí donde nos quedamos en Zacarías. Momento. Hebreos 12. Del 12 al 17. Juntos. Dice de la siguiente manera así. 12. Del 12 al 17. Leamos la palabra de Dios. Por lo cual alza las manos caídas y las rodillas paralizadas. A veces, hermanos, no tenemos las manos firmes. Por eso tenemos que subir al monte de los olivos. Tenemos unas manos muy paralíticas así, blandas, que no son buenas para hacer buenas obras, porque las manos nos hablan de las buenas obras. Tenemos unas manos sin fuerza. Ay, ¿cómo te cuesta para hacer buenas obras? Haz buenas obras. Tú tienes que subir al monte de los olivos para que Dios te dé fuerza en las manos. No tener unas manos que son difíciles. Tienes que tener tus manos fuerza para hacer buenas obras. Segundo punto, las manos caídas, por lo cual alzar las manos caídas. Una mano así suelta, está caída. Tengo una mano firme, derecha. Dios quiere que tengas tus manos firmes. Las manos espirituales. La mano, ¿verdad? Entonces aprendemos que nuestras manos deben tener fuerza. ¿Cómo tienes tus manos? ¿Buenas obras? Bueno, entonces, y vamos adelante, juntos. Dice, y las rodillas paralizadas. A veces, hermanos, tenemos unas rodillas paralizadas que dicen: mejor voy a orar parado porque tengo las rodillas paralizadas.
Cuando usted tiene las rodillas paralizadas, no le gusta orar. Y dijo, hay 2 versículos en rodillas, y ahí en Efesios 3:14. Efesios 3:14. Vamos a dar lectura a Efesios 3:14. Dice de la siguiente manera así. Por lo cual dice, despierta, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mucho alimento para las grandes ciudades. Entonces aprendemos que necesitamos tener las rodillas, que Dios nos sane nuestras rodillas, que usted tiene que orar. Y no solamente una oración de petición, tiene que tener una oración de intercesión, de dolores de parto y de quebrantamiento. Por eso San Pablo dice, estoy de parto orando por ustedes para que Dios ponga nueva vida. Bueno, entonces necesitamos orar. Orar. Rodillas paralizadas. Entonces usted tiene que tener unas rodillas bien puestas. Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Filipenses. Dice 2 del 9 al 11, por lo cual dice también dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿por qué voy a doblar mis rodillas? Porque mi Jesús me enseñó y debo doblar mis rodillas. Pero usted las tiene paralizadas, suba al monte de los olivos y estas rodillas serán afirmadas. Bueno, vamos en el tercer punto. Y en el tercer punto estamos en el Hebreos, estamos en Hebreos 12, volvemos a Hebreos 12. 12. Ya hablamos de las rodillas paralizadas, ahora vamos en el 3. Hacer derecho los pasos de vuestros pies, para que no se salgan, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tus pies sean firmes para que no te salgas fuera del camino, porque a veces nos salimos fuera del camino y como que te gusta el mundo, como que te gusta aquí. ¿Por qué? Porque tus pies no están firmes, no están firmes. Entonces necesitas subir al monte de los olivos para que Dios te sane. ¿Cuál es el plan de Dios? Sanarte. ¿Cuál es el plan de Dios? Sanarte. Dios quiere sanarte. Dios no quiere que su iglesia esté enferma. No quiere que tú que crees en Cristo Jesús estés enfermo. No quiere que estés enfermo. Dios quiere sanarte. ¿Cómo te va a sanar? Sube al monte de los olivos para que tus pies sean firmes, tus manos sean firmes, tus rodillas sean firmes. Y también tus ojitos.
Entonces, hablando de ojitos, ahí tenemos en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis, capas blancas. Apocalipsis 3:18, para que no salgas, no se descubra tu vergüenza y tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. Dios también te quiere sanar los ojos. Si subes al monte de los olivos, también te va a sanar tus ojos. Colirio, en un estudio que nos dio la hermana Gis, nos habla que es la sangre de Cristo Jesús. Que tú tienes que poner la sangre de Cristo Jesús en tus ojos para que veas bien el camino, para que no seas ciego. Dios quiere sanarte también tus ojitos. Y dice que el Señor Jesús, cuando estaba ahí en el huerto de los olivos, dice en la palabra de Dios que dice, nos dio grandes gotas de sangre. ¿Por qué nos dio su sangre? Para que tú le digas, Señor, pon tu sangre en mis ojos. Allí en Lucas capítulo 22, versículo 44. Estando el Lucas 22, 44, estando en agonía. Exactamente, Jesús estaba en el monte de los olivos orando. Estando en agonía, oraba más intensamente y fueron su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Sube al monte de los olivos y ahí está la sangre grande, es una gota grande. Y a veces tú ves los problemas que son más grandes. Ay, hermanos, que tengo un problema. Tu problema es chiquitito, así chiquito. ¿Por qué no subes al monte de los olivos y ves la sangre, una grande gota, Señor? Hay una hermana que ora y dice, Señor, quiero una gotita chiquita. No, no pidas gotitas chiquitas. Por eso estás así. Pide una gota grande, Señor. Y Señor, sana mis ojos. Sana para que pueda ver a lo lejos el plan y el propósito de Dios sobre mi vida. Proyecto espiritual. Usted tiene que tener un proyecto espiritual bien firme, pero tiene que... ¿A dónde nos dio Jesús su sangre? En el huerto de los olivos. Nos dio unas grandes gotas. Déjate de ver los problemas. Hermano, es que tengo un problema. Así, tu problema chiquito. La sangre de Cristo Jesús quiere que tú veas que tú eres vencedor por la sangre de Cristo. Entonces aprendemos, hermanos, que usted necesita subir al monte de los olivos. ¿Por qué usted tiene que subir al monte de los olivos? Regresamos en nuestra cita de Zacarías capítulo 14. ¿Ya lo vieron? Y Zacarías capítulo 14 y dice el versículo 14, versículo 4. Y afirmaráse sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Quieres tener firmes tus pies? ¿Cómo están tus pies? Ay, tienen unos pies muy sueltos, tienen unas manos muy sueltas, tienen unas rodillas sueltas, tienen unos ojos sueltos. Usted necesita tener firme un cristiano fuerte. ¿Quiere usted ser fuerte? Suba al monte de los olivos en esta tarde.
suba al monte de los olivos. Pero antes de eso, quiero darles un pedacito más. Tengo unos minutitos. Y dice así, versículo 4, y afirmaráse sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Usted tiene que subir al monte de los olivos. Este mensaje usted lo está oyendo por primera vez. Después de 58 años de pastor, Dios me ha dado este versículo que usted tiene que subir al monte de los olivos. Y mi esposa canta, allá en los olivos se oyó una fragancia. Y dice, allá en los olivos, hermanos, y dice así, 4, afirmarás sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, la parte oriente, el monte de las olivas, será partida por medio de sí hacia el oriente, hacia el occidente, hacia muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y a la otra mitad hacia el mediodía. ¿Ya entendió? Hoy que vaya a Jerusalén me voy a fijar, porque dice uno de mis amigos que el monte de los olivos se va a partir a la mitad, se va a formar una cruz. Aquí el profeta Zacarías dice que partirá el monte de los olivos, se formará una cruz. Este versículo lo había perdido y lo encontré nuevamente, es un tesoro, que el monte de los olivos se partirá en cruz. Hermano, necesitamos tomar una decisión en esta tarde. En esta tarde, ate su pollino a la uva, ate su pollino a la vid. Las hermanas pónganse las uvas en la cabeza y dice, cambia mi mente, cambia mi corazón. Cámbiame de la naturaleza de la vieja Eva. Y a los hombres tienen que decir, ato mi pollino, mi terquedad y mi necedad y voy a caminar con Cristo Jesús, paso a paso, con pasos firmes. Bueno, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. El jueves nos vamos a estarles mandándoles, vamos a estar aquí para predicar. Pónganse de 5 de la tarde a 6, jueves. El viernes de 1 a 2 de la tarde. Que Dios les bendiga, hermanos. Y yo quiero subir al monte de los olivos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de subir al monte de los olivos. Vamos a orar. Padre, solamente podemos decir, Señor, yo quiero subir al monte de los olivos para que mis pies tengan fuerza. Quiero subir al monte de los olivos para que mis rodillas oren, Señor, y doble mis rodillas, Padre. Capítulo 15 dice que Jesús es la vida verdadera y que Él nos ha dado su sangre preciosa. Jesús subió a orar al monte de los olivos y ahí nos dio grandes gotas de sangre para que usted vea que sus problemas son chiquitos y que es más grande la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a despedirnos y levantando nuestras manos decimos:
Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti. Haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, hermanos.